Hola, esta es su clase número 20 de cálculo integral. En esta clase veremos cómo calcular volúmenes. Por geometría, un cilindro recto se define como un sólido acotado por dos regiones planas congruentes en planos paralelos y una superficie lateral que es generada por un segmento de recta perpendicular a ambos planos y cuyos extremos constituyen los límites de las regiones planas. El volumen de este cilindro recto va a estar dado por la siguiente fórmula, donde B es el área de la base de nuestro cilindro y h va a ser la altura. La base de nuestro cilindro puede ser una figura plana que nosotros sepamos cómo calcular su área. Por ejemplo, puede ser un hexágono, un triángulo, un cuadrado, una circunferencia o un anillo. En el caso en que nuestro sólido no sea un cilindro, podemos cortar a este sólido en piezas donde cada una de estas piezas se aproxime a un cilindro. Luego, para estimar el volumen de este cuerpo, hacemos la suma de cada uno de los volúmenes de estos cilindros. El valor exacto de este volumen se obtiene a través de un proceso de límite, en el que el número de piezas se hace cada vez más grande. Entonces vamos a considerar la siguiente situación. Tenemos un cuerpo sólido del cual queremos calcular su volumen. Imaginemos que tenemos una cierta línea en el espacio, en este caso el eje X, que tiene la propiedad de que cada plano perpendicular a esta línea corta el cuerpo dado en una sección transversal. Esta figura es una figura en el plano, y del cual conocemos su área. Esta área está dada por la función continua a de x, la cual está definida en el intervalo cerrado a, b. Ahora, si dividimos nuestro intervalo a, b uniformemente en n partes, cada subintervalo me va a generar una rebanada de ancho delta de x. Se puede definir el volumen de este sólido como el límite de las sumas de los volúmenes de estas rebanadas. Esto es, hacer cada vez nuestras rebanadas más delgadas. Ahora, este límite es en realidad un límite de sumas de Riemann. Entonces, el volumen se puede ver como una integral definida de a, b, donde el integrando va a ser nuestra función que nos va a dar el área de cada sección transversal. Consideraremos ahora sólidos de revolución. Estos sólidos se generan al girar una región plana alrededor de un eje. Más precisamente vamos a considerar una región acotada por la gráfica de una función continua y no negativa, el eje X y las rectas verticales x igual a y x igual a b. En este caso sabemos que cada sección transversal va a ser una circunferencia. El radio de esta circunferencia me la va a dar la función continua f de x. Entonces el área de cada sección transversal va a ser el área de un círculo, donde el círculo va a tener radio f de x. Entonces, el volumen va a estar dado por la siguiente fórmula. El método de arandelas consiste en hallar el volumen de un sólido generado al girar una región R que se encuentra entre dos curvas. En este caso, cada sección transversal no va a ser precisamente un círculo, sino va a ser un círculo con un hueco, o más bien un anillo. A estas secciones se les conoce como arandelas. En este caso vamos a tener un radio exterior y un radio interno. El volumen de cada arandela se puede ver como la diferencia de dos cilindros circulares rectos, donde el primer cilindro tendría el radio externo y el segundo tendría el radio interno. Entonces el volumen va a estar dado por la integral de a, b, donde el integrando me va a dar el área de cada sección transversal, que sería el área de un anillo. Para calcular el volumen
ya sea utilizando el método del disco o el método de las arandelas, podemos seguir las siguientes recomendaciones. Si la sección transversal es un disco, determinamos el radio del disco en términos de X o de Y y usamos la fórmula de A igual a pi por radio al cuadrado para encontrar el área de cada sección transversal. Para utilizar el método de la arandela, podemos identificar primero el radio interno y el radio externo. Y entonces podemos calcular el área de cada sección transversal, efectuando la diferencia del área del disco externo menos el área del disco interno. Vamos a resolver los siguientes ejercicios. Nos piden encontrar el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región delimitada por las curvas dadas alrededor de la recta especificada. Además, nos piden graficar la región, el sólido y un disco o arandela representativos. Vamos a dibujar en el ejercicio 6 las curvas que nos dan. Entonces voy a poner mi plano cartesiano y voy a dibujar, por ejemplo, la función logaritmo natural de x. Nosotros sabemos que la función logaritmo de x pasa por el punto 1,0. Entonces la gráfica de la función logaritmo de x tiene esta forma. El eje y va a ser una asíntota vertical. Entonces sería algo así. Y lo que nos piden es que consideramos la recta y igual a 1 y y igual a 2. Entonces el área de la región que estamos haciendo girar respecto al eje y sería esta región. Entonces esta es la región que estamos haciendo girar respecto al eje y. Entonces, al hacer girar nuestra región respecto al eje y, lo que nosotros vamos a tener es un sólido donde cada sección transversal va a ser un círculo. Entonces, cada una de nuestras rebanadas va a ser un disco. Entonces, lo voy a poner aquí abajo. Este sería un disco representativo y este sería mi sólido de revolución. Entonces, en este caso, tenemos que calcular nuestra función que me da el área de cada sección transversal. Entonces estamos utilizando el método de los discos. Entonces el área de cada sección transversal, que lo vamos a considerar respecto al eje y, sería igual a pi por radio al cuadrado. Ahora, ¿cuál es el radio de cada uno de mis discos? Entonces voy a dibujar aquí su centro. Su centro sería el punto 0,y. Y el radio en este caso me lo va a dar la función y igual al logaritmo de x. Voy a ponerlo aquí, el radio del disco. Entonces este punto que me va a dar el radio sería el punto x, y. Como estamos describiendo el radio en términos de y, vamos a despejar
de y igual al logaritmo de x, voy a poner aquí y igual al logaritmo de x. Entonces, despejando x, esto lo podemos hacer elevando a la y a la logaritmo de x. Entonces, de este lado me queda a la y aquí me queda x. Entonces, este punto que me va a dar el radio tendría coordenadas a la y, y. Es decir, que viendo nuestra curva respecto al eje y, vemos que es la función x igual a e a la y, es decir, la función exponencial. Entonces el radio va a estar dado por e a la y. Entonces aquí sería pi por e a la y al cuadrado. Entonces el volumen, nuestro sólido revolución, va a ser la integral. En este caso estamos integrando de 1 a 2. Y ponemos en el integrando nuestra función que me da el área de cada sección transversal. Aquí sería pi por e a la 2y d de y. Ahora vamos a calcular esta integral. Entonces, esta integral es una integral inmediata. Una primitiva de e a la 2y sería e a la 2y, y como está este 2, tengo que dividirlo entre 2. Y lo tengo que evaluar de 1 a 2. Entonces voy a poner aquí pi medios y voy a hacer la evaluación en 2. Entonces me quedaría e a la 4 menos la evaluación en 1, que me quedaría e al cuadrado. Y esto lo puedo simplificar de la siguiente forma. Puedo factorizar un e a la cuadrada. Entonces esto sería e al cuadrado sobre 2. Y aquí me quedaría e al cuadrado menos 1. Y entonces este sería el volumen de mi sólido de revolución. Vamos a resolver ahora nuestro ejercicio 17. Entonces vamos a dibujar nuestros ejes coordenados. Entonces este sería x y este sería y. Vamos a dibujar primero la recta x igual a 3. Entonces es una recta vertical. Aquí sería 1, 2, 3. Y entonces la recta sería esta. Esta sería x igual a 3. Entonces, respecto a esta recta voy a girar mi región. Entonces vamos a dibujar nuestra región. Entonces x igual a y cuadrada sería una parábola cuyo eje focal se encuentre sobre el eje x y abre hacia la derecha. Entonces pasa por el origen. En 1 vale 1. Voy a poner aquí que este es 1. Y esto sería menos 1. Entonces pasa por estos puntos. Entonces la parábola me quedaría algo así. Esta sería x igual a y cuadrado. Ahora, x igual a 1 menos y cuadrado sería también una parábola. Pero en este caso la parábola abre hacia la izquierda. Y su eje focal igualmente está sobre el eje x. Su vértice sería el punto
cuando y es igual a 0 sería 1. Entonces pasaría por este punto, este sería su vértice. Vamos a encontrar los puntos de intersección. Entonces los puntos de intersección los obtengo de estas dos ecuaciones, x igual a y cuadrada y x es igual a 1 menos y cuadrada. Entonces, igualando ambas ecuaciones, me queda que y cuadrada es igual a 1 menos y cuadrada. Entonces me queda 2y al cuadrado es igual a 1. Despejando y cuadrada, queda y cuadrada es igual a 1 medio. Y sacando raíz, me queda que y es más menos la raíz de 1 sobre 2. Voy a poner en azul la gráfica de 1 menos de x igual a 1 menos y cuadrada. Observamos que la gráfica de 1 menos y cuadrada corta el eje y en 1 y menos 1. Y habíamos dicho que este es su vértice. Entonces, la parábola me quedaría algo así. Estos puntos de intersección, entonces, en este punto de intersección, el valor de y me quedaría la raíz de 1 medio para este punto de intersección, me quedaría menos la raíz de 1 medio. Entonces, la región que estoy considerando sería esta. Entonces, esta es la región. Entonces, para calcular el volumen, vamos a utilizar el método de la arandela. Vamos a dibujar entonces una arandela representativa. Entonces, esta es una arandela representativa. Entonces, el sólido de revolución me quedaría de esta forma, parecida a una dona. Entonces, vamos a calcular ahora su volumen. Entonces, vamos a utilizar el método de la arandela. Para esto vamos a calcular el área de cada sección transversal. Entonces vamos a calcularla respecto al eje Y. Para esto vamos a tener que calcular el área del círculo exterior y restarle el área del círculo interior. Entonces aquí voy a poner pi por radio exterior al cuadrado menos pi por el radio interior al cuadrado. Entonces vamos a ver en nuestra región cómo vamos a encontrar el radio interior y el radio exterior. Entonces voy a dar un valor de y entonces la distancia que hay de aquí a la recta x igual a 3, este sería mi radio exterior. Entonces lo que tengo que hacer para encontrar mi radio exterior, tengo que restarle a 3 menos el valor de la función en verde, que esto sería y al cuadrado. Entonces este sería mi radio exterior. Para mi radio interior tendría que considerar, lo voy a poner aquí arriba,
este sería mi radio interior. Entonces, para encontrar el radio interior, tengo que restarle a 3 la función que está en azul, que sería 1 menos y al cuadrado. Entonces, de este lado, esto es, lo puedo simplificar de la siguiente manera, solamente me quedaría 2 menos y al cuadrado. Entonces ya tengo mi radio interior y mi radio exterior. Entonces voy a sustituir en mi fórmula para encontrar el área de cada sección transversal. Entonces el radio exterior obtuve que es, esto es pi por el radio exterior. Entonces mi radio exterior es 3 menos y al cuadrado, 3 menos y al cuadrado, menos pi, y esto al cuadrado, menos pi por el radio interior al cuadrado, pero el radio interior es 2 menos y al cuadrado. Y eso lo elevo al cuadrado. Y entonces ya tengo el área de mi sección transversal. Entonces el volumen, entonces en este caso mis límites de integración serían de menos la raíz de 1 entre 2 a la raíz de 1 entre 2. Por simetría solamente voy a calcular de 0 a raíz de 1 entre 2. Y voy a multiplicar por 2. Entonces esto sería 0 a 1 raíz de 2. Y aquí voy a poner la diferencia de, voy a poner el área de la sección transversal. Entonces esto sería 2, aquí me quedaría 0, 1 sobre raíz de 2, y aquí me quedaría pi, acá me quedaría, si elevo al cuadrado, me quedaría 9 menos 6y al cuadrado más y a la cuarta. Acá me quedaría menos 4 menos 4. Acá hay un error. Aquí este es más. Este es más. Entonces, aquí me quedaría más. Y entonces aquí me quedaría menos 4y al cuadrado menos y a la cuarta. Y esto lo multiplico por la diferencial de y. Entonces vamos a continuar con la integral. Entonces esto me quedaría 2 veces. Voy a sacar pi de la integral. Entonces esto me quedaría de 0 a 1 sobre raíz de 2. Y aquí me quedaría 9. Menos 4 me quedaría 5. Este y a la cuarta se cancela con este y a la cuarta. Entonces me queda nada más menos 10 y al cuadrado d de y. Entonces puedo simplificar un 5. Entonces me quedaría 10 pi de la integral de 0 a 1 sobre raíz de 2. Y aquí me quedaría 1 menos 2y al cuadrado d de y. Ahora calculando la integral, esto me quedaría 10 pi. Y esta es una integral inmediata, entonces esto sería y menos 2 tercios de y al cubo, y lo tengo que evaluar de 0 a 1 sobre raíz de 2. Entonces esto me queda 10 pi. Al evaluar en 0 me va a quedar 0, entonces nada más hago la evaluación en 1 sobre raíz de 2. Entonces esto me queda 1 sobre raíz de 2 menos 2 tercios. Entonces observo que raíz de 2 al cubo en realidad es 2 raíz de 2.
Entonces aquí me quedaría 1 sobre 2 raíz de 2. Entonces puedo simplificar este 2 y puedo factorizar 10pi sobre raíz de 2. Y aquí me quedaría 1 menos 1/3. Que esto es igual a 2/3. Entonces lo tengo que multiplicar por 2/3. Voy a quitarle el raíz de 2 como denominador. Esto lo consigo multiplicando raíz de 2 tanto el numerador y denominador. Entonces me quedaría aquí 10pi raíz de 2 por 2 sobre 2 por 3. Entonces puedo simplificar este 2. Entonces me quedaría finalmente como mi respuesta 10pi raíz de 2 sobre 3. Y estas serían unidades cúbicas, ya que es un volumen. Y esta sería mi respuesta. Vamos a resolver nuestro último ejemplo. Nos piden calcular el volumen de cada uno de los sólidos descritos. En el ejercicio 49 del libro de Stuart, nos consideramos a S como el casquete de una esfera con radio R y altura H. Entonces, esta figura la podemos ver como un sólido de revolución. Vamos a dibujar la región que vamos a tener que girar. Voy a dibujar entonces mi región en el plano X y Y. Como mi círculo tiene radio R, voy a considerar que esta es la curva cuya ecuación es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Estos son mis ejes coordenados x y y. Entonces el sólido que aparece en la figura se puede obtener haciendo girar respecto al eje Y. Pero solamente nos interesa una parte de la esfera. Si la altura de mi casquete es h, o sea, es esto sería h. Y el radio de mi circunferencia es r. Entonces, este sería r y este sería r menos h. Y entonces la región que estoy girando sería la siguiente. Entonces voy a poner bien h esta parte. H sería esta parte. De aquí a acá. Entonces la región sería esta región. Le voy a llamar R a esta región. Entonces estamos girando la región R respecto al eje Y. Entonces, vamos a utilizar el método del disco, ya que cada sección transversal es un círculo. Entonces, vamos a considerar el área de esta sección transversal respecto a Y. Entonces, esto sería pi por radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio de cada sección transversal? Si elijo que esto es Y, este valor me lo va a dar este punto
tiene coordenadas y, y tengo que despejar a x de esta ecuación. Entonces, despejando x, lo que obtendría es que x es igual a la raíz cuadrada de r al cuadrado menos y al cuadrado. Y me quedo con la parte positiva ya que estamos en el primer cuadrante. Entonces, este punto tiene coordenadas y, r al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, este sería el radio de mi sección transversal. Aquí están mal las coordenadas. X es la raíz cuadrada de r cuadrada menos y cuadrada. Entonces aquí tiene que ir primero la coordenada en x, que sería la raíz cuadrada de r cuadrada menos y cuadrada, y. Entonces aquí tendría que poner pi por el radio, que sería y r al cuadrado menos y al cuadrado. Y lo tengo que elevar al cuadrado. Esto me da pi y sería r al cuadrado menos y al cuadrado. Ahora el volumen de mi casquete sería la integral y mis límites de integración serían, siguiendo la figura, sería de r menos h a r. Entonces aquí sería r menos h a r por el área de la sección transversal, que sería pi por r al cuadrado menos y al cuadrado, d de y. Pero esta es una integral inmediata, entonces esto sería pi. Aquí tendría que poner r al cuadrado por y menos y al cubo sobre 3. Y lo tengo que evaluar de r menos h a r. Vamos a calcular ahora esta evaluación. Aquí me quedaría pi. Si evalúo en r me quedaría r al cubo menos r al cubo sobre 3. Luego si evalúo en r menos h, entonces me quedaría r al cuadrado por r menos h más r menos h al cubo sobre 3. Aquí me quedaría pi. Aquí r al cubo menos r al cubo sobre 3 menos r al cubo menos más r al cuadrado por h. Entonces voy a poner el 1/3 al principio. Entonces aquí me quedaría r al cubo menos 3 veces r al cuadrado por h más 3 veces r por h al cuadrado menos h al cubo. Entonces aquí cierro los paréntesis del principio. Entonces esto sería pi. Aquí me quedaría r al cubo menos r al cubo sobre 3 menos r al cubo más r al cuadrado h, y voy a distribuir este 1/3, entonces me quedaría r al cubo sobre 3. Acá me quedaría menos r al cuadrado h más r por h al cuadrado menos h al cubo sobre 3. Entonces se pueden cancelar algunos términos. Por ejemplo, este r al cubo se cancela con este, menos r al cubo sobre 3 se cancela con este r al cuadrado por h se cancela con este, y entonces al final solamente me queda pi por r h al cuadrado menos
h al cubo sobre 3. Que esto lo podemos ver de la siguiente forma. Factorizando h al cuadrado, esto me quedaría r menos h sobre 3. Y entonces esto tiene unidades cúbicas. Y esta sería entonces mi respuesta.